convoca a un Congreso Nacional y ahí corren a patadas, pero no estoy diciéndolo de exageración, literalmente a golpes, a todos los líderes que no eran del priismo. Entonces el priismo hace monolítico, se apodera de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, entonces a partir de ahí la FENET se convierte en una organización como un sindicato charro, una organización que nada más está para controlar y tratar de manipular a los estudiantes, y todos los estudiantes de base y los estudiantes de las organizaciones de izquierda, pues lo que promovían era una lucha para ganar los comités ejecutivos, pero sacando a los priistas. Entonces hacían planillas que se enfrentaban contra los priistas, y eso nos lleva a, después del 56 y este gran golpe, cerca del 68, en el 67, después de esta larga lucha por estar tratando de sacar a los priistas, pues las escuelas principales, políticamente hablando, entre los estudiantes del Politécnico, logran ganarle los comités ejecutivos a los priistas. Me refiero a la ESIME, la ESIA, Ciencias Biológicas, Físico-Matemáticas, creo que también en la ESE, Medicina tal vez. Bueno, les digo, ahí en el libro viene la lista. En las escuelas más activas les ganan a los priistas los comités ejecutivos, y viene una huelga relativamente breve en la que apoyan a una universidad del norte del país que está siendo agredida. Y esto genera, digamos, el ambiente político, la reactivación de los estudiantes del instituto, para que cuando viene una agresión policíaca muy violenta el 26 de julio del 68, pues rápidamente se levanta el instituto. Les decía yo hace rato que era fácil hacer huelga en el Politécnico porque los comités ejecutivos podían declarar la huelga, y entonces en el 68 pues así fue. El 26 de julio fue un viernes, y para el domingo en la mañana estaba declarada la huelga prácticamente en todo el instituto. Los comités ejecutivos se reunieron entre sábado y domingo y empezaron a reunirse con los estudiantes de la universidad para decretar la huelga. Mientras ellos estaban discutiendo eso, en el centro de la ciudad, en lo que se llamaba antes el barrio universitario, pues estaban los trancazos con los granaderos y los soldados de parte de estudiantes tanto del Poli como de la universidad. Fue una especie como de batalla campal que duró cerca de 3 días. Y ahí arranca el movimiento. Entonces, vean cómo de lo que llevo platicado, pues la vanguardia en el movimiento estudiantil prácticamente es el instituto. Yo no estoy comentando de otras universidades que también tuvieron luchas, como la de Michoacán, por supuesto la Autónoma de México, muy importante. En el 58 incluso ayudaron a sacar presos, a sacar estudiantes que estaban presos, y sacaron al ejército de las instalaciones de lo que ahora es Ciencias Biológicas, lo que era el internado. Desde el 56 se habían quedado en el internado los soldados, y un movimiento que le llamaron de los camiones, porque era una protesta por que habían subido el precio de los camiones. Los universitarios que lo encabezaron, entre sus demandas incluyeron y que salga el ejército del internado del Politécnico. Y sí, lo lograron, entonces salió el ejército de ahí del internado. Pero a lo que me estaba refiriendo es que hasta donde llevo narrado, pues el Politécnico la va haciendo en buena medida, los estudiantes del Politécnico la van haciendo de vanguardia del movimiento estudiantil, y van generando las formas de acción y de lucha que luego se van extendiendo en el conjunto del movimiento estudiantil. Entonces el movimiento del 68 empieza aquí en el instituto, tanto por el ambiente que se había generado en el 67 como porque la agresión fue a partir de una marcha que estaba convocada por Politécnicos. Y entonces los estudiantes que se fueron, la mayoría eran del instituto, aunque también había muchos universitarios que trataron de entrar al Zócalo, que fueron agredidos, y de ahí parte el movimiento. Supongo que la mayoría están más o menos enterados de cómo estuvo ese largo proceso, pero después de la represión del 2 de octubre hasta diciembre se levanta el paro por el CGH, que se llamaba el Consejo Nacional de Huelga. Y luego de esto viene un periodo largo, un tanto oscuro y triste, porque la FENET ya no existía. Los comités ejecutivos quedaron con muy mala fama en todas las instituciones, en particular en el instituto. Entonces nadie quería saber, por la relación que había con el priismo y el charrismo, de los comités ejecutivos, y entonces las opciones fueron nombrar comisiones, hacer comités de lucha, y lo que luego se generalizó en todo el movimiento estudiantil, en casi todas las universidades del país, fueron los comités de lucha, que eran núcleos de estudiantes activistas
sin representación en la mayoría de los casos, y que tampoco luchaban por tener la representación, sino por llevar la conciencia política y ideológica de sus comunidades, casi todos de una afiliación de izquierda más o menos radicalizada, precisamente pues, por las luchas anteriores y la represión del gobierno se radicalizaron. Y bueno, luego ya vino este periodo en el que viene la guerra sucia en las instituciones. Aquí en el Politécnico en particular hubo algunos comités de lucha que casi en pleno se lanzaron a la guerrilla. Se fueron 7, 8 compañeros de algunas escuelas así juntitos, vamos a hacer la guerrilla, porque aquí con lo del 68, 71 está demostrado que la lucha democrática no es posible, pues vámonos al combate. Y los que quedaron, pues también quedaron muy radicalizados, y el gobierno le metió mucho dinero para financiar a la gente, primero de la FEP, la Federación de Estudiantes Politécnicos, para que vendiera drogas, golpeara, aterrorizaran. Se cebaban, por supuesto, siempre en agredir y golpear a los estudiantes de los comités de lucha, de las organizaciones políticas de izquierda. Y luego un pillo que ahora es muy famoso, que se llamaba Jesús Ortega, también egresado de biológicas. Bueno, de esa escuela ha dado cada cosa. Bueno, pero este tipo en particular pertenecía a un partido que había sido una especie como de subsidiaria del PRI, una especie de sucursal chafa del PRI, como lo es ahora los del movimiento ¿cómo se llama? Esmeralda, ¿sí? El Turquesa, estos del Turquesa y los otros del Partido Verde, que son sucursales del PRI. Pues así era este engendro que se llamaba PSD, Partido Socialista Democrático. No, perdón, era PST, Partido Socialista de los Trabajadores. Era un partido para tratar de bajarle gente a las organizaciones políticas de izquierda, entre ellas el Partido Comunista y todo lo que había salido del 68. Bueno, pues Jesús Ortega, ahora muy conocido porque es uno de los famosos chuchos del PRD, junto con otros pilluelos, reunieron a una serie de grupos que les llamaban aquí en el Poli grupos de colores, que eran los nombres que se daban para competir por los comités ejecutivos que todavía existían, aunque la comunidad lo rechazaba en general. Entre ellos seguían haciendo las competencias, y entonces como no tenían ideas políticas, entonces unos eran el grupo dorado, el verde, el amarillo, el rojo, el azulito. Entonces les llamaban grupos de colores, y casi todos ellos eran grupos de pistoleros y golpeadores. El instituto era un centro de balaceras en algunas escuelas, muy grueso durante los años 70, porque el gobierno estaba empeñado en desaparecer la resistencia militante de izquierda, y pues su instrumento era el porrismo. Así estuvieron las cosas hasta que llegamos más o menos al 87, que viene una huelga en contra del porrismo precisamente. Estábamos muy, perdónenme la expresión, pero estábamos muy calientes los activistas del Poli, porque había huelga en la universidad y nos daban envidia, pues, como ahora sienten los de la universidad cuando los ven a ustedes. No soportan la idea de que ustedes tienen asambleas y salen y marchan y luchan, y ellos ahí sentados en la banca sienten feo. Pues así sentíamos nosotros, y entonces nos pusimos de acuerdo los activistas de todas las escuelas a levantar el movimiento, a ver cómo, ¿no? Entonces, primero se logró en la ESIME un paro de una semana, luego en ESIC estaban en un paro, y ahí se atarantó el director general y el gobierno, y le lanzaron un ataque de porros a los compañeros de la ESIC, y entonces pues eso ya calentó todo el instituto, que de por sí ya andábamos pues con ganitas. Entonces logramos hacer una huelga que abarcó casi todas las escuelas superiores del Poli, pero no las vocacionales, al revés de lo que está pasando ahorita, porque el poder de los porros y la agresividad de los porros era muy dura. Incluso nos acercábamos a 2-3 cuadras de las vocacionales, de las escuelas superiores, y ya había un piquete de porros ahí esperándonos para recibirnos, obviamente no con insultos, ¿no?, sino con algo un poquito más definitivo y más claro para que no nos acercáramos. Entonces, pero logramos quitarles los locales tanto a la ODET, que es la organización que formaban a partir de los grupos de colores, el Chucho Ortega y su PST, y a la ODET, a los dos grupos de porros, les logramos quitar los locales. La dirección general tuvo que retirarles el reconocimiento oficial a las dos organizaciones, porque eran reconocidos oficialmente como representativos de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y en todo esto, ya voy a terminar porque ya me largué demasiado, pero en todo este trayecto, si ustedes se fijan,
casi no hay forma de hacer referencia a los maestros, porque no han hecho, más que en el 68, que en ciencias biológicas se constituyó la coalición democrática de académicos en apoyo por las libertades democráticas, que era para apoyar al movimiento estudiantil. Salvo ese punto, la mayor parte del tiempo los maestros del Politécnico han permanecido en esa actitud, así como dudando, como atemorizados. Y tengo que decirles que está la cosa ahora por lo pronto muy grave. Los maestros de las universidades en todo el país prácticamente ganamos lo mismo. La UNAM, que es donde yo trabajo ahorita, es como cabeza de sector. El aumento que recibe la UNAM es el aumento que van a recibir todas las demás universidades, y para decirlo en muy pocas palabras, nos pagan una madre. Y entonces estamos tratando de empezar ya a desarrollar un movimiento por demanda salarial en la universidad. Ya está empezando a trascender a la prensa las miserias que nos pagan y lo jodidos que están nuestras condiciones de trabajo. Entonces esperamos que dentro de poco pues nos topemos también con los compañeros de acá del Poli en ese asunto. Bueno, pues gracias.